Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda, pero aún quedara una chispa de esperanza enterrada en lo más profundo. Fue en ese momento, parado bajo la lluvia en el estacionamiento de la oficina, cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si les gusta este tipo de historias que te hacen sentir de todo, no olviden suscribirse al canal y apoyarnos para seguir trayendo más contenido como este. Cada like, cada comentario, nos ayuda a seguir adelante. Ahora, déjenme contarles cómo empezó todo. Era un viernes por la tarde, de esos días grises donde el cielo parece que va a desplomarse sobre ti. Trabajaba en una empresa de logística, un lugar donde todos corrían de un lado a otro, mirando sus relojes y fingiendo que sus vidas tenían sentido. Yo era un tipo común, de esos que llegan a casa, se tiran al sofá con una cerveza y ven series hasta quedarse dormidos. Nada fuera de lo normal. Pero ese día, algo se sentía diferente. Había un peso en el aire, como si el universo estuviera a punto de soltarme una bomba. En la oficina, todos conocían a Miguel. Era el tipo callado que limpiaba los escritorios después de que todos se iban, el que siempre llegaba con una sonrisa tímida, aunque sus ojos contaran otra historia. Miguel era el conserje, pero no era solo eso. Había algo en él, una especie de dignidad rota que te hacía querer saber más, aunque nadie se atrevía a preguntar. Los rumores corrían como reguero de pólvora, que había perdido su casa, que vivía en su viejo carro, que a veces dormía en un albergue cuando el clima estaba muy duro. Nadie sabía a ciencia cierta, pero todos asumían que su vida era un desastre. Ese viernes, lo vi en el estacionamiento. Estaba lloviendo a cántaros, y él estaba ahí, sentado en el asiento del conductor de un Chevy destartalado, con las ventanillas empañadas y una manta raída sobre los hombros. No sé qué me pasó. Tal vez fue la culpa de saber que yo iba a volver a mi departamento calentito mientras él se quedaba ahí, bajo la tormenta. Tal vez fue solo un impulso. Me acerqué, golpeé la ventanilla y, cuando bajó el vidrio, le dije algo que ni yo mismo creía que diría: «Oye, Miguel, ¿quieres venir a mi casa? Solo por esta semana, hasta que pase la tormenta. Tengo un sofá cómodo». Él me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Sus ojos se abrieron, y por un segundo pensé que iba a decir que no. Pero luego asintió, casi como si no tuviera energía para discutir. «Gracias, hombre. No sé cómo pagarte esto», murmuró, y su voz temblaba, no sé si por el frío o por algo más. Esa noche, Miguel llegó a mi departamento con una mochila vieja y una bolsa de plástico con un par de camisas arrugadas. Le ofrecí una cerveza, pero la rechazó con una sonrisa. «No bebo, pero gracias», dijo. Me pareció raro, pero no insistí. Le preparé el sofá con unas sábanas limpias y una almohada, y traté de actuar como si tener a un compañero de trabajo durmiendo en mi sala fuera lo más normal del mundo. Pero no lo era. Había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Tal vez era la forma en que Miguel miraba todo, como si no estuviera seguro de merecer estar ahí. O tal vez era yo, preguntándome si había cometido un error. Al día siguiente, sábado, las cosas se pusieron extrañas. Me desperté temprano, y Miguel ya estaba levantado, sentado en el sofá con las manos en las rodillas, como si estuviera esperando a que lo echaran. Intenté romper el hielo con un café, pero él apenas habló. Solo dijo cosas como «gracias por esto» o «no quiero ser una carga». Había algo en su tono, una mezcla de gratitud y vergüenza, que me hacía sentir incómodo. Decidí darle espacio y salí a hacer unas compras, pensando que tal vez solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Cuando volví, el departamento estaba impecable. Los platos que había dejado en el fregadero estaban lavados, el piso barrido, incluso las almohadas del sofá estaban perfectamente acomodadas. Miguel estaba sentado en una esquina, leyendo un libro viejo que había encontrado en mi estantería. «Espero que no te moleste, solo quería hacer algo útil», dijo, casi como si se estuviera disculpando. No supe qué responder. Por un lado, me sentía agradecido, pero por otro, me incomodaba que sintiera la necesidad de pagar por estar ahí. Esa noche, mientras compartíamos una pizza, empezó a abrirse un poco. Me contó que había tenido una vida normal alguna vez, una esposa, un hijo, un trabajo decente en una fábrica. Pero luego vino la crisis, el despido, las deudas. Su esposa lo dejó, se llevó al niño, y él se quedó con nada más que su carro y un montón de recuerdos que lo perseguían. «No es que me rinda», dijo, mirando su plato, «es solo que a veces no sé cómo seguir». Sus palabras me pegaron duro. Por primera vez, vi a Miguel no como el conserje, sino como un hombre que había perdido todo y aún así se levantaba cada día.
Pero no todo fue tan emotivo. El domingo, las cosas tomaron un giro que no esperaba. Estaba revisando mi correo cuando noté que mi laptop, que había dejado en la mesa de la sala, no estaba. Mi corazón se aceleró. Miré por todos lados, pensando que tal vez la había movido sin darme cuenta, pero nada. Entonces vi a Miguel en la cocina, preparando café como si nada. Oye, ¿has visto mi laptop?, pregunté, tratando de sonar casual. Él negó con la cabeza, pero había algo en su mirada, un destello de nerviosismo, que me puso en alerta. No quería acusarlo, pero la duda ya estaba ahí, como una semilla que empieza a crecer. Revisé mi cuarto, el baño, hasta el closet, pero la laptop no aparecía. La tensión en el departamento se podía cortar con un cuchillo. Miguel seguía actuando normal, pero yo no podía dejar de pensar, ¿y si me equivoqué al confiar en él? ¿Y si invitarlo fue un error? La duda me carcomía, como un zumbido constante que no te deja pensar con claridad. Cada vez que miraba a Miguel, sentado en mi sofá con ese libro viejo en las manos, sentía una mezcla de culpa y sospecha que me retorcía el estómago. No quería ser ese tipo, el que asume lo peor de alguien solo porque la vida le dio una mano terrible. Pero la laptop no aparecía, y mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Y si Miguel la había tomado? ¿Y si mi acto de bondad me estaba costando caro? Decidí no confrontarlo de inmediato. En parte porque no quería equivocarme, y en parte porque, en el fondo, todavía quería creer que él era una buena persona. Así que me tragué la paranoia y traté de seguir como si nada. El lunes por la mañana, volvimos juntos a la oficina. El trayecto en mi carro fue incómodo. Miguel apenas hablaba, solo miraba por la ventanilla, con esa expresión de alguien que lleva el peso del mundo en los hombros. Intenté sacar conversación, preguntándole cosas tontas como si le gustaba el café de la oficina o si había visto el partido del fin de semana. Respondía con monosílabos, y cada sí o no me hacía sentir más idiota por intentar fingir que todo estaba bien. En el trabajo, las cosas no mejoraron. Mis compañeros notaron que algo andaba raro. ¿Qué te pasa, hombre? Estás como distraído, me dijo Carla, la recepcionista, mientras compartíamos un café en la sala de descanso. No le conté lo de la laptop, pero sí mencioné que Miguel estaba quedándose en mi casa. Sus ojos se abrieron como platos. ¿En serio? ¿Y no te da cosa? Digo, no lo conoces tanto. Sus palabras no ayudaron. Solo alimentaron esa vocecita en mi cabeza que me decía que tal vez había sido demasiado ingenuo. Esa noche, cuando llegamos al departamento, decidí tomar cartas en el asunto, pero de manera sutil. Mientras preparábamos algo de cena, unos tacos improvisados con lo que había en la nevera, mencioné lo de la laptop como quien no quiere la cosa. Oye, Miguel, estoy volviéndome loco buscando mi laptop, ¿seguro que no la viste por ahí? A lo mejor la moviste cuando limpiabas. Él levantó la mirada del plato, y juro que por un segundo vi algo en sus ojos, como un destello de pánico. Pero luego sonrió, esa sonrisa tímida que ya empezaba a ponerme nervioso, y dijo, no, hombre, no la vi. Pero si quieres, te ayudo a buscarla. Acepté su oferta, aunque no estaba seguro de querer que él buscara nada. Revisamos la sala, el comedor, incluso debajo del sofá, pero nada. Mientras él rebuscaba entre los cojines, no podía evitar mirarlo de reojo, preguntándome si estaba actuando o si realmente no sabía nada. La tensión era insoportable, y para colmo, él seguía actuando como si todo estuviera normal, ofreciéndose a lavar los platos después de la cena. No quiero ser una carga, repetía, como un disco rayado. Y cada vez que lo decía, me sentía más culpable por dudar de él, pero también más frustrado porque no podía sacarme la idea de la cabeza. El martes, las cosas se pusieron aún más raras. Estaba en la oficina, tratando de concentrarme en un reporte, cuando recibí un mensaje de mi vecino, Luis. Era una foto de mi propia puerta, tomada desde el pasillo del edificio. Oye, vi a un tipo salir de tu departamento con una mochila. No lo reconocí. ¿Todo bien?, decía el mensaje. Mi corazón se detuvo. Le respondí de inmediato, preguntándole a qué hora había sido, y me dijo que alrededor de las 2 de la tarde, cuando yo estaba en la oficina. Miguel también estaba trabajando a esa hora, o eso creía yo. Pero entonces recordé que él siempre salía un rato a tomar aire durante su turno. ¿Era posible que hubiera ido al departamento? No quería saltar a conclusiones, pero ya no podía ignorarlo. Cuando llegué a casa esa noche, revisé todo. La laptop seguía sin aparecer, pero noté algo más. Mi caja fuerte, esa que guardaba en el closet con algo de efectivo y unos documentos importantes, estaba ligeramente fuera de lugar.
No estaba forzada, pero alguien la había movido. Mi mente se disparó. ¿Miguel había estado hurgando en mis cosas? ¿Estaba buscando algo más que un lugar donde dormir? Esa noche, apenas dormí. Me quedé despierto, escuchando cada ruido en el departamento, preguntándome si debía confrontarlo o simplemente esperar a que la semana terminara y sacarlo de mi casa. Pero también había una parte de mí que se sentía terrible por pensar así. Miguel no era solo un desconocido, era un hombre que había perdido todo, que me había contado su historia con una vulnerabilidad que no podía ser falsa. ¿O sí? La duda me estaba volviendo loco. El miércoles por la mañana, las cosas dieron un giro inesperado. Estaba en la cocina, preparando café, cuando Miguel entró con una expresión que no le había visto antes, determinación. Necesito hablar contigo, dijo, y su voz era firme, sin rastro de esa timidez que siempre lo acompañaba. Me preparé para lo peor, pensando que tal vez iba a confesar algo sobre la laptop o quién sabe qué. Pero lo que dijo me dejó helado. Encontré algo en tu departamento ayer, dijo, y sacó un sobre arrugado de su mochila. Lo puso en la mesa, y mi corazón se aceleró cuando vi mi nombre escrito en él, con una letra que no reconocí. Estaba en el sofá, entre los cojines. No lo abrí, pero pensé que deberías verlo. Tomé el sobre con manos temblorosas. No tenía ni idea de qué era, pero algo en la forma en que Miguel me miraba, como si supiera más de lo que decía, me hizo sentir que estaba a punto de abrir una caja de Pandora. Cuando abrí el sobre, encontré una carta. No era larga, pero las palabras me golpearon como un puñetazo. Era de mi ex, Sofía, con quien no hablaba desde hacía más de un año. La carta hablaba de cosas que creía enterradas, promesas rotas, errores que cometí, y una verdad que nunca me había atrevido a enfrentar. Pero lo más extraño era que la carta estaba fechada de hace solo una semana. ¿Cómo había terminado en mi sofá? ¿Y por qué Miguel la había encontrado justo ahora? Lo miré, buscando respuestas, pero él solo se encogió de hombros. No sé, hombre. Solo la vi y pensé que era importante. Pero algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, me hizo pensar que había más en esa historia. ¿Era posible que él supiera algo de Sofía? ¿O era solo una coincidencia? Mi cabeza era un torbellino, y mientras sostenía esa carta, sentí que el suelo bajo mis pies empezaba a desmoronarse. Sosteniendo esa carta en mis manos, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de Sofía, garabateadas con esa letra desordenada que siempre me sacaba una sonrisa, me arrastraron a un pasado que creía haber dejado atrás, pero que ahora me golpeaba con toda su fuerza. No podía concentrarme en nada más. Las líneas de la carta hablaban de cosas que nunca discutimos cuando terminamos, como mi obsesión por el trabajo la había hecho sentir invisible, como mis promesas vacías de cambiar la habían lastimado más de lo que nunca admití. Pero lo que más me descolocó fue la última línea: si alguna vez quieres hablar, estaré en el café de la esquina de tu calle. Todos los jueves a las 6. Hoy era jueves. Miré el reloj. Eran las 5:30 de la mañana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Miguel podía oírlo desde el otro lado de la cocina. Lo miré, todavía con el sobre en la mano, buscando alguna señal de que él sabía más de lo que decía. Pero él solo estaba ahí, tomando su café como si nada, con esa calma que empezaba a ponerme los nervios de punta. ¿Dónde encontraste esto, exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él señaló el sofá con un gesto vago. Entre los cojines, como te dije. Estaba limpiando y se cayó. Su respuesta era tan simple, tan lógica, que me hizo sentir estúpido por sospechar. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo había terminado una carta de mi ex, escrita hace una semana, en mi sofá? ¿Y por qué Miguel la había encontrado justo ahora? Decidí no presionar más, al menos no en ese momento. Tenía que ir al trabajo, y mi cabeza estaba hecha un desastre. Le dije a Miguel que podía quedarse en el departamento si quería, que no había problema, pero en el fondo solo quería salir de ahí y aclarar mis pensamientos. Él asintió, con esa sonrisa tímida que ya no sabía si era genuina o una máscara. Gracias, hombre. No sabes cuánto significa esto, dijo, y por un segundo, sentí esa punzada de culpa otra vez. Pero la carta, la laptop perdida, el mensaje de mi vecino, todo se arremolinaba en mi mente como un rompecabezas al que le faltaban piezas. En la oficina, el día fue un infierno. No podía concentrarme. Cada vez que intentaba trabajar en algo, mi mente volvía a la carta, a Miguel, a la posibilidad de que Sofía estuviera a solo unas calles de distancia, esperando en ese café. ¿Y si iba? ¿Y si no iba? ¿Y qué demonios tenía que ver Miguel en todo esto?
Para colmo, Carla, la recepcionista, no ayudaba. Durante el almuerzo, se acercó con esa mirada de quien huele un chisme jugoso. ¿Y cómo va todo con tu nuevo roommate?, preguntó, con una ceja levantada. Intenté quitarle importancia, pero ella no se rendía. Mira, no quiero meter cizaña, pero ayer vi a Miguel salir de la oficina con una bolsa que parecía pesada. No digo que sea nada raro, pero, tú sabes. Sus palabras fueron como gasolina en un incendio. ¿Una bolsa pesada? ¿Era mi laptop? ¿O algo más? No pude más. A las 5 de la tarde, salí disparado de la oficina y manejé directo al café de la esquina. No sabía si iba a encontrar a Sofía, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué, el lugar estaba casi vacío, salvo por un par de mesas ocupadas por estudiantes con laptops y un tipo en la barra pidiendo un latte. Y ahí, en una esquina junto a la ventana, estaba ella. Sofía. Con el mismo abrigo azul que usaba cuando salíamos, mirando su celular con esa expresión seria que siempre ponía cuando estaba nerviosa. Me acerqué, con el corazón en la garganta. «Sofía», dije, y mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Ella levantó la mirada, y por un segundo, sus ojos se iluminaron. Pero luego, esa chispa se apagó, reemplazada por algo más frío, más distante. «No pensé que vendrías», dijo, señalando la silla frente a ella. Me senté, sin saber qué decir. La carta seguía quemándome en el bolsillo, pero antes de que pudiera sacar el tema, ella habló. «No vine a pelear ni nada por el estilo. Solo quería cerrar ese capítulo, ¿sabes? Pero no esperaba que alguien más encontrara la carta antes que tú». Mis alarmas se encendieron. «¿Alguien más? ¿Qué quieres decir?». Sofía frunció el ceño, como si no entendiera mi confusión. «El tipo que vive contigo. Me lo encontré hace unos días en tu edificio. Le dije que iba a dejar una carta para ti, y él dijo que se aseguraría de que la vieras. Pensé que era tu roommate o algo». Mi cabeza dio un vuelco. ¿Miguel? ¿Sofía había hablado con Miguel? ¿Y por qué él no me había dicho nada? Intenté mantener la calma mientras ella seguía hablando. Me contó que había ido al departamento la semana pasada, que quería dejar la carta en el buzón, pero que se topó con Miguel en el pasillo. Él le dijo que vivía allí temporalmente, que yo lo estaba ayudando. Parecía buen tipo, dijo Sofía, encogiéndose de hombros. Un poco raro, pero agradecido. Dijo que te daría la carta. Pero Miguel no me la dio. La encontró días después, entre los cojines del sofá. ¿Estaba mintiendo? ¿O simplemente se le olvidó mencionarlo? Salí del café con más preguntas que respuestas. Cuando llegué al departamento, Miguel estaba en la sala, viendo televisión. Intenté actuar normal, pero la tensión entre nosotros era palpable. «Oye, ¿conociste a una mujer en el edificio la semana pasada? ¿Una que dejó una carta?», pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró, y juro que vi un destello de sorpresa en sus ojos antes de que respondiera. «¿Una mujer? No, no recuerdo. Tal vez fue cuando salí a comprar algo». Su respuesta era tan vaga que no me convenció, pero no tenía pruebas para acusarlo de nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo. La laptop perdida, la carta de Sofía, el mensaje de mi vecino, las palabras de Carla. Todo apuntaba a Miguel, pero al mismo tiempo, nada era sólido. ¿Estaba siendo paranoico? ¿O realmente había algo oscuro detrás de su fachada de hombre roto pero agradecido? Decidí que al día siguiente lo confrontaría, sin rodeos. Pero lo que pasó esa noche cambió todo. A eso de las 3 de la madrugada, me despertó un ruido. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado, y salí a la sala. La luz estaba apagada, pero vi una sombra moviéndose cerca del sofá. «Miguel», dije, encendiendo la lámpara. Él estaba ahí, de pie, con una expresión de puro pánico. En el suelo, a sus pies, estaba mi laptop. Intacta, pero claramente fuera de lugar. «No es lo que piensas», dijo, levantando las manos como si lo hubiera atrapado robando un banco. «Solo la moví porque quería protegerla». ¿Protegerla? ¿De qué? Mi mente estaba a punto de explotar. No sabía si creerle, si gritarle o si simplemente echarlo de mi casa en ese momento. Pero antes de que pudiera decir algo, él se sentó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «No soy quien crees», dijo, y su voz se quebró. «Hay cosas que no te he contado, pero te juro que no estoy aquí para hacerte daño». Y entonces, empezó a hablar.
Las palabras de Miguel colgaban en el aire como un eco que no podía ignorar. Estaba sentado en mi sofá, con la cabeza gacha, las manos temblando mientras apretaba los bordes de su camisa como si intentara aferrarse a algo sólido en medio de una tormenta. No sabía qué esperar. Mi laptop estaba ahí, en el suelo, y él seguía diciendo que la había movido para protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿De quién? Mi paciencia se estaba agotando, y la mezcla de miedo, desconfianza y curiosidad me tenía al borde de un colapso. Habla claro, Miguel, dije, con un tono más duro de lo que pretendía. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de la carta? ¿Por qué está mi laptop aquí? Y no me vengas con evasivas, porque ya no aguanto más. Él levantó la mirada, y por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era la timidez de antes, ni el pánico de hace unos minutos. Era como si estuviera desnudando su alma, como si ya no tuviera nada que perder. No quería que pensaras mal de mí, empezó, con la voz baja pero firme. Cuando me ofreciste tu casa, pensé que era una oportunidad para empezar de nuevo, para demostrar que todavía valgo algo. Pero no te conté toda la verdad. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Yo no dije nada, solo lo miré, esperando. No estoy viviendo en mi carro por casualidad, continuó. Hace unos meses, me metí en problemas. Deudas, pero no del tipo que piensas. No era con un banco. Era con personas. Personas que no aceptan un no tengo como respuesta. Mi estómago se apretó. ¿De qué estaba hablando? ¿Deudas con quién? Antes de que pudiera preguntar, él siguió. Cuando Sofía vino al edificio, no fue un encuentro casual. Ella no me dijo quién era, pero la reconocí. La había visto antes, en una foto que tenías en tu billetera, una que se te cayó en la oficina hace semanas. Mi mente dio un vuelco. ¿Mi billetera? Recordé vagamente haber perdido una foto vieja de Sofía, una que llevaba conmigo por puro hábito, pero nunca le di importancia. ¿Y qué tiene que ver eso? Pregunté, tratando de mantener la calma. Miguel suspiró. Esas personas, los que me buscan, saben cosas de ti. Saben dónde vives, quiénes son tus amigos, tu ex. Me pidieron que les diera información, que les dijera cualquier cosa que pudiera servirles. Cuando Sofía dejó la carta, pensé que podía usarla para, no sé, para negociar con ellos. Pero no lo hice. No podía. En lugar de eso, la escondí en el sofá, esperando que la encontraras tú mismo. Mis piernas se sintieron débiles. Me senté frente a él, tratando de procesar todo. Entonces la carta no estaba perdida, ¿la escondiste a propósito? ¿Y la laptop? Miguel asintió, con la mirada fija en el suelo. La laptop, la moví anoche porque pensé que ellos podrían entrar. No quería que se la llevaran. Sé que suena loco, pero quería proteger algo tuyo, después de todo lo que has hecho por mí. No sabía si creerle o no. Todo sonaba como una película de mala calidad. Deudas con tipos peligrosos, mi ex apareciendo de la nada, una laptop que protegía de quién sabe qué. Pero la forma en que Miguel hablaba, con esa mezcla de vergüenza y desesperación, hacía que algo en mí quisiera confiar en él, aunque mi instinto me gritara que corriera en dirección opuesta. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, casi en un susurro. Él negó con la cabeza. No puedo decírtelo. Si lo hago, estoy muerto. Y tú también podrías estarlo. Eso fue demasiado. Me levanté, caminando de un lado a otro, tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces, ¿qué? ¿Dejo que sigas aquí, sabiendo que estás metido en quién sabe qué? ¿O te echo y finjo que nada de esto pasó? Miguel me miró, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. No te pido que me perdones. Solo te pido que no me dejes solo con esto. No tengo a nadie más. El resto de la noche fue un borrón. No dormí. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, escuchando cada ruido, preguntándome si esos ellos de los que hablaba Miguel estaban afuera, esperándome. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, con la paranoia consumiéndome. Llamé a Sofía y le conté todo. Ella se quedó en silencio un momento, y luego dijo algo que no esperaba: si quieres, puedo ayudarte. Conozco a alguien que podría saber quiénes son esas personas. El viernes, me reuní con Sofía y un amigo suyo, un tipo que trabajaba como detective privado. Le conté toda la historia, desde el momento en que invité a Miguel hasta la confesión de la noche anterior. El detective escuchó en silencio, tomando notas, y luego me miró con una seriedad que me heló la sangre. Lo que describe suena a una red de extorsión.
No es raro que usen a personas vulnerables como tu amigo para obtener información. Pero si él está diciendo la verdad, está en peligro. Y tú también, si sigues involucrado. Esa tarde, volví al departamento con una mezcla de miedo y determinación. Miguel estaba recogiendo sus cosas, como si supiera que su tiempo ahí había terminado.